Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 678 Alma y voluntad. Los dioses entran en el Monte Shu, 2 en 1. Monte Shu. Mientras caminaban por las escaleras de piedra blanca, vieron innumerables palacios magníficos en la cima y la ladera de la montaña. Estaban rodeados de niebla y parecían un paraíso en la tierra. En el salón principal, Caroline se reunió con Liu Wenjian. Esta figura legendaria se había vuelto loca y fue el primer verdadero emperador celestial mortal de la historia. En la era del mundo pugilístico, se había cortado el brazo para forjar una espada como un mortal común y corriente. Había asesinado a muchos terroríficos grandes maestros del mundo pugilístico, maestros de quinta y sexta etapa. La antigua existencia que inició la era del cultivo mortal era simplemente una leyenda. ¿Quieres ver el Monte Shu? Liu Wenjian estaba un poco sorprendido. Sin embargo, con la Madre Tierra y la Diosa Verde Vida acompañándolo, estaba claro que traían a este invitado de otro mundo para recorrerlo y hacer su parte como anfitrión. Después de eso, el grupo caminó hacia la parte trasera de la montaña. En la cima de la montaña estaba la tumba de la espada. A mitad de la montaña, estaba el estanque para lavar espadas. En el otro extremo de la montaña estaba el horno de espadas. Este era un lugar extremadamente cruel y conmovedor. Tenía la misma estructura que la mansión de los fabricantes de espadas en el mundo pugilístico. Estaba lleno de embriones de hierro y espada, y se podían encontrar todo tipo de minerales por todas partes. Se podría decir que era el arsenal de los 6 mundos, que proporcionaba las armas estándar del ejército divino de todos los mundos. Y los discípulos que querían entrar al Monte Shu primero tuvieron que aprender a forjar espadas. Este lugar estaba lleno de herreros que forjaban espadas y cultivaban sus habilidades. Clan, clan, clan. Innumerables personas blandían sus armas de hierro con los brazos desnudos y los hornos ardían. Después de 7 u 8 años de arduo trabajo, uno se convertía en un famoso herrero y forjaba espadas con sus brazos. Si quieres ir al Monte Shu para aprender a manejar la espada, primero debes aprender a forjar espadas. Sin embargo, debes ser herrero durante 7 u 8 años completos. La vida es injusta. Liu Wenjian suspiró. Algunas personas nacen con un gran talento innato y están destinadas a emprender el camino de la cultivación. Sin embargo, la mayoría de ellos nacen sin el llamado talento para el cultivo. Para volverse extraordinarios, tienen que poner 1000 veces más esfuerzo y dificultades antes de poder estar al mismo nivel que los demás. Caroline no podía negarlo. El vasto mundo trascendente estaba formado principalmente por mortales. Incluso en el antiguo dominio de lava de los dioses de los 3 pilares, la mayoría de los mortales ni siquiera tenían la aptitud de un espadachín arcano, que era el nivel más bajo. De lo contrario, no habría clase. ¿No existe ya una rama de cultivadores de cuerpos? Preguntó Caroline. Aunque el cultivo corporal no requiere talento de línea de sangre, consume demasiados recursos. Es el sistema que más recursos consume de todos los sistemas. No es algo que la gente corriente pueda permitirse. Incluso una familia de cultivadores podrían no poder permitirse 1 o 2. Liu Wenjian se rió. Es por eso que la mayoría de los mortales que quieren cultivarse tienen que trabajar duro y escalar el alto y accidentado Monte Shu para buscar el camino de la inmortalidad. Por supuesto. En el Monte Shu, muchos discípulos pueden obtener sus propios recursos de cultivo después de convertirse en inmortales con espada antes de recorrer el camino del cultivo del cuerpo. Liu Wenjian miró el horno al rojo vivo y dijo: después de todo, los discípulos del Monte Shu tienen poder de combate, pero su esperanza de vida es como la de los mortales. Si cultivamos la técnica de cultivo del cuerpo, nos permitirá recorrer el camino de los verdaderos cultivadores. Caroline asintió con la cabeza, reflexionando cuidadosamente sobre el significado detrás de esto. Había muchos detalles y conocimientos que no podían entenderse completamente a partir de las historias. Sin embargo, es una tarea extremadamente dolorosa para una persona común y corriente sin talento estar hombro con un genio con talento para el cultivo. Se debe poner una mano en el horno mientras se soporta el dolor severo, y se debe usar la otra mano para balancear el martillo de hierro, forjando y abriendo los meridianos y la sangre del cuerpo ordinario del brazo, para que el brazo tenga talento. Y luego lo cortamos. La voz de Liu Wenjian era tranquila, pero todos sabían que esta era la forma de tortura más cruel del mundo. No hubo otra. Metiendo la mano en el horno. ¿Cuál fue la experiencia de blandir un martillo de hierro? ¿Qué tipo de determinación aterradora necesitaba? Al final, una historia era solo una historia.
Solo después de ver esta escena con sus propios ojos Caroline se dio cuenta de lo aterradores que eran estos mortales. Es por eso que el Monte Shu tiene todavía una población tan pequeña. Cada discípulo del Monte Shu es terriblemente resistente. Si lo analizamos, todos tuvieron historias trágicas antes de llegar a la montaña. Liu Wenjian sonrió con calma. Hay un dicho en el mundo de los mortales que dice que el camino de Shu es difícil. Es más difícil que ascender a los cielos. Aquellos que podían ascender al monte Shu definitivamente no eran mortales y habían visto la vida y la muerte más allá. XT. Sin embargo, también es porque han experimentado dificultades que pueden cambiar y apreciarse mutuamente. Cada discípulo del monte Shu, si no muere en el camino, al menos alcanzará el nivel 7 del reino emperador celestial. Cielos. ¿Emperador? La expresión de Caroline cambió ligeramente. No es de extrañar que la secta de la espada del monte Shu se desarrollara tan rápido. Cuando estalló la guerra con el mundo demoníaco, surgió una gran cantidad de fuerzas de combate aterradoras. Esto se debió a que su estado mental había alcanzado el nivel requerido. Mientras acumularan todo tipo de recursos y tesoros en sus espadas, podrían cultivar lentamente independientemente de su reino. Después de todo, podría usar el método de forja para elevar rápidamente el reino de la espada. Estas palabras habían explicado completamente todo el arduo proceso de cultivo de los mortales. Quizás podría escribirse en una epopeya sangrienta. La leyenda del cultivo mortal. Anuncios de Put Future. O la leyenda del monte Shu. Sonido metálico. No muy lejos, un hombre de mediana edad estaba comenzando la ceremonia final de forja de espadas. Clan clan clan. Su mano metió la mano en el horno y forjó su cuerpo. Su rostro estaba loco y terco, como un demonio loco, mientras agitaba locamente un gran martillo. Contrariamente a las expectativas de Caroline, la expresión de este hombre era tranquila y gentil, como si hubiera visto todo. No hubo dolor, solo determinación. Clan clan clan. Agitó el martillo de hierro constantemente. Incluso el más mínimo temblor haría que la espada fallara. Era como si hubiera estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Había estado esperando este momento de dolor extremo para renacer completamente de las cenizas. Estaba esperando que su enfermedad remitiera. Estaba esperando que su enfermedad sanara. Soportando 1000 crímenes graves, no me rendiré. La expresión de Caroline no era nada tranquila. De hecho, estaba un poco sorprendida. Es muy difícil imaginar lo que había experimentado para poder caminar hacia la calma en medio de su demoníaco estado de locura. Usó todas sus fuerzas para blandir el martillo de hierro, como si todo su dolor y obsesiones se derramaran en la espada forjada como una inundación. Pensó en Liu Wenjian. Quizás este hombre de mediana edad también se encontraba en una situación similar. Se arrodillaron frente a los cadáveres y la sangre, gimiendo y llorando. Se odiaban a sí mismos por ser débiles, se odiaban a sí mismos por ser impotentes y se odiaban a sí mismos por haber destruido a sus familias. Ser débil era una enfermedad. Estaba esperando que su enfermedad se recuperara. El monte Shu era un lugar donde los mortales iban contra los cielos y contra ellos mismos. El monte Shu es un lugar donde se reúnen las almas de las personas más afligidas y decididas que han sufrido en sus vidas. Sus almas, carne, sangre y voluntad se infunden en la espada como una inundación. El brazo es también una forma de unidad de alma y carne. Los ojos de Caroline explotaron de brillo, como si hubiera entendido algo. No es de extrañar que el brazo roto del monte Shu no pudiera volver a crecer sin importar qué mantras y métodos se utilizaran. Esto se debió a que fusionaron el alma de su brazo con la espada y cortaron la primera parte de su alma, formando una especie de carne y sangre en su brazo. Estos fueron los discípulos del monte Shu. No importa cuán fuerte fuera su cultivo, incluso si fueran como Liu Wenjian, quien había subido al nivel de un dios de nivel 8 y se había convertido en una gran existencia con un alto grado de renacimiento de carne y hueso, solo podían mantener la verdad de sus brazos rotos para siempre. Su cuerpo estaba incompleto y nunca completo. Ya había cortado una parte de su alma y la había fusionado con la carne de su brazo, convirtiéndola en una espada. Después de escuchar la explicación de Caroline, la linda chica se estremeció. El misterio del eterno brazo roto del monte Shu. Incluso el líder de la secta del monte Shu solo puede ser gay. La verdad de este misterio es en realidad, no es una decadencia moral. Era perfecto por ahora. Quedó perfectamente develado. Resultó que, hasta cierto punto, se trataba de una versión debilitada de la fusión del alma y la carne. Anteriormente, no tenía conocimientos suficientes para comprender este extraño fenómeno. Ahora lo entendió. Era como si todo en el mundo que perseguía el noveno rango apuntara al mismo fin.
El conocimiento es el poder de todas las cosas. La linda niña de repente recordó la descripción de la verdad que hizo Hermes. Cuando llegue ese momento, todos los misterios del mundo desaparecerán de tu lado. En ese momento, ella tembló de emoción y casi perdió la voz. Quedó completamente convencida del legendario Hermes. Resultó que todo el conocimiento había estado a su lado durante mucho tiempo. De repente pensó en otro dicho. No faltaba belleza en el mundo, pero sí faltaba visión para descubrir la belleza. Este es Hermes. Quería contarnos todo, pero la respuesta al enigma ya está en el monte Shu. Caroline también estaba completamente sorprendida. Solo después de venir a este mundo supo lo linda que se sentían la chica y los demás. Hermes era aterrador y misterioso para este mundo, así como su aterrador papel en el avance de la civilización. Pero después de todo, ella no era una persona común y corriente. Después de un momento de silencio, continuó pensando. El camino del alma y el cuerpo de un cultivador de nivel 9 puede referirse a la facción Shu. Primero, uno debe templar su corazón en el mundo mortal. Uno debe tener el mismo dolor en el corazón, la misma voluntad impactante y determinación que ellos. Luego, uno debe crear un horno de cielo y tierra y colocarse en él. Hay que utilizar una presión terriblemente alta para forjar un entorno que acelere el cultivo de la fusión del alma y el cuerpo. Hay que acelerar el proceso de pulido de 100 billones de células y la velocidad de fusión de cada célula. Anuncios de Put Future. Como los discípulos del monte Shu. Usó el horno para acelerar su propia fusión, fusionando despiadadamente toda su alma, voluntad y emociones en su cuerpo. Si deseas convertirte en un semidios, primero debes convertirte en un mortal. En ese momento, fue como si un rayo hubiera explotado en la mente de Caroline. Un camino suave apareció ante sus ojos. Vayamos primero al monte Shu. Por lo tanto, Caroline miró el horno y luego se volvió para mirar todo el monte Shu afuera. Ella preguntó seriamente. Estoy aquí de viaje. ¿Puedes dejarme unirme al monte Shu y comenzar como discípulo? ¿Unirse al monte Shu? Liu Wenjian quedó atónito. Los cultivadores talentosos del monte Shu nunca vendrían aquí a cultivarse. Este fue un Dao extremadamente poco ortodoxo creado por mortales. ¿Quién sería tan libre de perder el tiempo en ello? Además, incluso si alcanzaran el nivel de los dioses, no podrían recuperarse. Si hubiera otras opciones, nadie elegiría ser tan doloroso e incompleto. Este no era un sistema que valiera la pena aprender. Incluso otros cultivadores no cultivarían el linaje inmortal de la espada como los cultivadores del cuerpo. No estoy cultivando el manejo de la espada del monte Shu, pero estoy aprendiendo la voluntad, el espíritu y la determinación de la espada del monte Shu. Estoy aquí para cultivarme, dijo Caroline con una expresión seria en su rostro, este es el lugar donde me perfeccionaré en el camino del noveno rango. Siento que podré entender un poco. Liu Wenjian se quedó sin palabras y solo pudo asentir. Caroline también selló su propia cultivación y comenzó a aprender como una persona común, experimentando todas las dificultades del camino de la cultivación una vez más. Pronto, en menos de unos días, las verdes enredaderas de la madre tierra difundieron la noticia. Los 6 reinos enteros fueron sacudidos por esto. Este hecho aterrador era simplemente inimaginable. ¿Se ha resuelto otro antiguo misterio? Ya en la antigüedad, como un erudito que todo lo sabe, ya le había contado al mundo los 2 conceptos del nivel 9. ¿Usó el Urrenon y Liu Wenjian que enseñó en aquel entonces? Esto fue impactante. La conversación histórica de antes me dijo la mentalidad para llegar al noveno paso y luego me dijo los 2 conceptos del noveno paso. La fusión del alma y el cuerpo del monte Shu podría ser la inspiración para el camino al noveno grado. No, el camino del monte Shu es correcto en general, pero incorrecto en áreas menores. Integraron este brazo en su alma y en su carne en su conjunto, como una enorme placa de hierro, y no como un brazo hecho de miles de millones de células, cortando el alma e integrándola en cada parte. Sí, no está lo suficientemente bien. Pero es inevitable. Como cultivo inicial de un reino extremadamente bajo, ¿cómo puede ser tan detallado? Debió haber tratado el brazo como un todo y fusionarlo en el alma de todo el brazo. Sin embargo, ha aparecido el camino del cultivo después del monte Shu. De hecho, Liu Wenjian volverá a cultivar el códice de la espada del monte Shu y se convertirá en una espada inmortal. Luego refinará su espada y la transformará en una espada con decenas de billones de células. Trata la espada como un mundo. El linaje inmortal de la espada del monte Shu tiene que ver con los 9 niveles del Gran Dao. Se puede cultivar hasta el noveno paso.
Sin embargo, Liu Wenjian ya es un dios de nivel medio, y el camino de cultivo de su linaje está secretamente en línea con el de un dios de rango 9. Me temo que una vez que se abran paso para convertirse en dioses de alto nivel en el futuro, el progreso de su integración en el camino del rango 9 será incontables veces más rápido que el nuestro. En un instante, todos los dioses de los 6 mundos se conmovieron. Se desencadenaron olas violentas en sus corazones. En este momento, casi se quedaron sin palabras al describir la conmoción en sus corazones. Sintieron profundamente que una aterradora y antigua existencia suprema había dejado todo por ellos antes de su muerte. Todo parecía haber sido nutrido y colocado frente a ellos, enseñando a los mortales en el suelo a sus espaldas. Hermes. Innumerables existencias poderosas volvieron la cabeza en vano y miraron en una dirección determinada. Habían estado cultivando en reclusión, pero en ese momento sintieron que debían cambiar su lugar de cultivo. En tan solo unos días, al pie del monte Shu, aparecieron más de una docena de personas comunes y corrientes a las que se les sellaron sus poderes divinos. Subieron a la montaña y preguntaron a los inmortales. Siguieron la respuesta dejada por Hermes. Para convertirse en dios, primero hay que convertirse en mortal. Los dioses entraron en el monte Shu. El frío invierno. En un huerto en el campo de Tongchen, Shuzi miró hacia el sótano. Miró el mundo primordial parecido a un manantial y todo lo que había sucedido en el monte Shu antes de volver la mirada hacia atrás. Continuó jugueteando con todo en la sala de estudio y construyendo todo. En su opinión, este sería el origen de su nuevo mundo, el mundo del sistema de paredes de cristal. Aunque el tamaño del lugar no era un gran requisito para el mundo espiritual, Shuzi todavía quería mejorar el medio ambiente. Después de todo, este lugar era similar a una sala de ordenadores. Parece que tengo que empezar a crear y planificar el proceso de un mundo nuevo. Murmuró Shuzi. Después de todo, para que un mundo empezara de la nada, aunque fuera solo el principio, todavía tenía que pasar por muchas etapas de pulido. 679 Laboratorio, botella de la creación. En opinión de Shuzi, iban a estar tranquilos por un tiempo después del incidente en el monte Shu. Digiere y comprende el profundo significado detrás de tus acciones. Durante este tiempo, Armiño y el emperador de la alquimia todavía estaban estudiando los materiales de nuevos núcleos mágicos en el inframundo y clasificando las líneas de las venas. Estaba creando un nuevo cerebro. Ser un cerebro exclusivo de la gente de Isodar. El proceso fue muy preciso. El cerebro era un área misteriosa que almacenaba almas y conciencia. Esto involucraba la esencia de la vida. Sin embargo, para una persona diminuta en una botella que había investigado la calidad de vida, no suponía mucho trabajo. En cuanto a los expertos de su nivel, básicamente no necesitaban dormir. Investigaron todos los días sin parar. Solo les llevó 2 años crear el prototipo. En el tercer año, perfeccionó continuamente la versión. XT. Pronto, se formó por completo un núcleo mágico completo creado por el hombre. Era una botella de vidrio cubierta con finos patrones transparentes. Las líneas transparentes eran como las huellas pegajosas de un caracol arrastrándose sobre el cristal. En un ángulo inclinado, parpadeaba con una débil refracción de 5 colores. Cacha. Hermina abrió la tapa de la botella de vidrio como si estuviera abriendo un cráneo humano y poniendo un parásito en la botella de vidrio antes de taparla nuevamente. No se derretirá. Como era de esperar, logré utilizar este material. El cerebro central mágico no falló. Hermine lo sintió levemente y parecía feliz. Es suficiente para acomodar, calidad. La velocidad de cálculo es cercana a la del núcleo mágico original. También es muy bueno. El emperador alquimista también se rió, susurrando para sí mismo en la botella de vidrio. En este mundo extraordinario, ellos dos, que tenían los campos de investigación más profundos, no habían dormido ni descansado. Finalmente agotaron sus pensamientos e investigaron el resultado final. Este resultado fue suficiente para sorprender al mundo. De esta manera, el monarca de la alquimia podría vivir en una botella nueva y en un cerebro, como un parásito en el cerebro. Sonó un poco extraño. Sin embargo, el núcleo mágico era suficiente para contener almas y crear un juego virtual en línea, almacenar almas y formar un mundo virtual, como la vida eterna del dios de la muerte. ¿A qué equivalía esto? La producción en masa del espacio espiritual fue similar a la producción en masa anterior del espacio físico y del mundo interior. Para ellos, esto fue un gran paso adelante. Un nuevo mundo, un nuevo futuro. Se miraron el uno al otro y luego al inframundo exterior. No pudieron evitar sonreír de alegría. Timbre. Timbre.
Anuncios de Put Future. Se han completado los resultados de la investigación. ¿Quieres investigar? Dijo el subcerebro con voz mecánica. ¿Finalmente está hecho? En ese momento, Shuzi estaba ordenando y mejorando toda la estantería. Al mismo tiempo, transformó toda la sala de estudio en un laboratorio. Todo tipo de reactivos de alquimia, hornos de alquimia e incluso diversos equipos tecnológicos, como microscopios y otros equipos de alta tecnología, estaban ordenados de forma ordenada. Todo estaba disponible. No había duda de que este laboratorio era un superlaboratorio que combinaba muchas civilizaciones. La civilización de la alquimia, la antigua civilización del elixir y la civilización tecnológica del pueblo isodario parecían tener un estilo mágico inusual, e incluso extremadamente hermosa. Este sería su principal laboratorio de investigación a partir de ahora. El proyecto de alquimia de hoy consistía en jugar con todo tipo de equipos experimentales en esta sala y crear la botella de la creación. En cuanto al universo de la botella, estaba colocado en la estantería y no había ningún laboratorio correspondiente al lado de la estantería. ¿Cómo podría hacerse? Por lo tanto, Shuzi había terminado de montar el laboratorio. Sin embargo, solo llevaba unos minutos en el laboratorio cuando recibió un informe de vigilancia enviado por el subcerebro inteligente. Tan rápido como pensaba. Shuzi miró el estudio modificado, que se había convertido en una nueva sala de ciencia y tecnología para la alquimia y la alquimia. Lo pensó seriamente y dijo: mientras limpie esta habitación, puedo hacerme cargo de los resultados de la investigación del maestro y del discípulo. Ellos están ocupados con sus cosas, yo estoy ocupado con las mías. Subcerebro, obtén los datos de la otra parte. Ordenó Shuzi. Wala. En su mente apareció una serie de registros de texto de color azul claro. Aumenta la tasa de flujo. Un día, 100 años. Auge. El tiempo circundante cambió rápidamente. Shuzi se durmió y se despertó de nuevo, y el mundo cambiaba continuamente. Llevaba un traje de investigación y parecía tan serio como un científico. Se sentó en el laboratorio y absorbió lentamente el proceso de producción de todo el proceso. En cuanto al mecanismo primitivo más complicado detrás de esto, naturalmente no lo aprendería. Dejaría que su avatar lo estudiara en detalle. Todo lo que necesitaba hacer ahora era darle un buen uso a los resultados de la investigación. En este momento, había entrado en la etapa de creación de un mundo, por lo que naturalmente aumentó la velocidad como antes. Más o menos, eso es todo. Shuzi siguió pensando en ello mientras se sentaba frente a la mesa de experimentos. De repente, su boca se abrió de una manera extraña. INBSP. Trago. Lentamente escupió la arcilla blanca. Anuncios de Put Future. Se escupió una botella de vidrio rectangular con forma de botella de los deseos y se colocó sobre la mesa. A diferencia del monarca de la alquimia, no necesitaba materiales especiales para almacenar sustancia. Por tanto, fabricar vidrio y porcelana con arcilla era la forma más cómoda y poderosa. Después de todo, una botella de vidrio hecha con los materiales de todo el clan era realmente asombrosa. ¡Walala! Una a una, empezaron a aparecer botellas de vidrio transparente. Es muy fácil utilizar todo tipo de materiales. Al hacer la botella, solo necesito insertar la placa base. A continuación, necesito refinar los materiales especiales para grabar las runas e incrustar los circuitos cerebrales. Shuzi, vestido con una túnica negra, se levantó y caminó lentamente hacia un lado para instalar el equipo. ¡No! Enciende la llama. Usó directamente un vaso de vidrio y otros equipos para colocar los materiales biológicos y destiló algunos materiales especiales. Luego, regresó a la mesa experimental y se sentó. Tomó un bolígrafo de soldadura eléctrica y grabó lentamente los materiales en la botella de vidrio. Poco después, las botellas de vidrio se fueron fabricando una a una. Está hecho. Requirió mucho esfuerzo. Después de todo, el cerebro es una de las leyes centrales del universo. Implica la esencia de la vida, el espíritu y el alma. He usado esta ley para crear un mundo nuevo. Ya he superado el universo material tradicional. Ya existe una clara brecha entre las dimensiones alta y baja. Shuzi abrió una de las botellas con núcleo mágico y miró dentro. ¿Esto se siente como abrir un cráneo humano? Preguntó. En esencia no había ninguna diferencia. El cerebro humano estaba hecho de carne y hueso, mientras que el cerebro Isodar era un núcleo mágico. Su expresión volvió a ser extraña. Pero, no solo tengo que abrir el cabezal, sino que también tengo que llenarlo de agua, arena, toda clase de cosas. Esta fue probablemente la verdadera representación del agua que se filtra hacia el cerebro.
Shuzi de repente sintió como si realmente fuera un científico loco, haciendo todo tipo de experimentos terribles como los de la ciencia ficción. Cerebro en el IVA. Son botellas con núcleo mágico, pero su esencia también es una nueva forma de núcleo mágico que se puede abrir. También pueden dar origen a la inteligencia, por supuesto, no les permitiré desarrollar la verdadera inteligencia. Bajó la cabeza y tomó una botella de vidrio con una mano. La botella es como una pared mundial, que abarca el universo virtual dentro de ella en todas direcciones, al mismo tiempo, la pared de la botella es también un programa virtual de la inteligencia artificial del Dao celestial. Puedo establecer los parámetros físicos de este universo, como la gravedad, la velocidad de la luz. Y cuando las botellas de vidrio se apilan juntas, forman un mundo de sistema de paredes de cristal. La pared de la botella es la pared de cristal del mundo, y las almas poderosas pueden atravesar el vaso de la botella y alcanzar otra botella. Es demasiado conveniente, pero también demasiado extraño. Parece así, el llamado universo mitológico del sistema de paredes de cristal es solo una pila ridícula de botellas de vidrio, con un gigante misterioso haciendo experimentos afuera. Triturar botellas continuamente, crear botellas nuevas y colocarlas en ellas. La expresión de Shuzi era de admiración. Se sentó en el laboratorio y levantó una botella de vidrio. Bajo la luz, su rostro se llenó de admiración, como si estuviera viendo un universo real. Sin embargo, era obvio que la gente común y corriente no podía hacer esto. Para una persona promedio, como el emperador de la alquimia, era como un mundo de almas, chupando las almas de las criaturas vivientes del mundo existente y reproduciéndose en él. Sin embargo, para ellos, es solo un mundo de almas. Para mí puedo crear especies y matarlas. Y mételos. Eso significa que el dios de la muerte vivirá para siempre. La muerte es solo el comienzo, es un universo espiritual verdaderamente nuevo y lo más capaz posible. Los ojos de Shuzi se iluminaron gradualmente mientras dejaba la botella de vidrio en su mano. Es hora de empezar a trabajar. Abrió la puerta y se dirigió a la puerta del patio. Se inclinó y recogió a Medusa de pelo de serpiente, que estaba acurrucada en un sueño profundo junto a la silla, y caminó lentamente hacia el laboratorio. 680 la chica en su mente. Justo cuando los dioses subieron al monte Shu y Hermin y los demás estaban investigando la nueva tecnología de botella con núcleo mágico. El progreso de Shuzi no se retrasó en absoluto. Toque, 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 toque. Regresó a la casa desde la nieve y el hielo del exterior. Pasó por la sala y se dirigió al estudio. Colocó a Medusa con pelo de serpiente en la silla de porcelana blanca junto a él. Shuzi comenzó a tomar un cuchillo pequeño para tomar una muestra. Se inclinó y cortó un poco del tejido del avancée de pelo de serpiente. Luego, se dirigió a la mesa experimental y la colocó en el microscopio de energía especial isodar para estudiarla. ¿Has completado un nuevo salto en la evolución? Preguntó. De hecho, hay una mejora inesperada. Aunque sigue siendo un organismo de agregación enorme, la compatibilidad de los distintos tejidos es casi perfecta. Antes era un embrión crudo del dios malvado de Cthulhu, pero ahora finalmente está mostrando signos de madurez, aunque solo ha pasado un día, solo ha pasado la mitad del plazo límite de 3 días. ¡No! Shuzi cortó con su cuchillo. Un pequeño trozo de tejido cayó al suelo. Los trozos de piel inmóviles fueron cortados y cayeron al suelo. Eran como tentáculos de coral marino, saltando y arrastrándose por el suelo. Fue muy extraño. Claramente parecía una niña pequeña bonita, inofensiva, de piel blanca y cabello de serpiente, pero después de que el tejido de su piel se cayó, todavía latía libremente. En la superficie, ya no se puede decir que es un monstruo de convergencia. Incluso si caminas por las calles de la Tierra, solo serás un estudiante de secundaria que tiene un alto índice de llamar la atención y no puede evitar querer cometer un crimen. Pero, de hecho, sigue siendo una forma de vida de convergencia gigante 129.600, formada por innumerables criaturas individuales, y todas estas personas están unidas por la conciencia de la misma Medusa. Algunas personas dijeron, ¿no es este un mundo de nivel 9? ¿Podría ser que Medusa y la espada inmortal del monte Shu también se hubieran enamorado involuntariamente del camino del noveno grado? En realidad, fue completamente diferente. Porque era un paso más detallado. Estaba compuesta por 129.600 criaturas independientes, y cada una de ellas podía cultivarse en el reino del yo, el emperador celestial de nivel 7, el nivel 8 mítico y el mundo de nivel 9. Anuncios de Put Future. Así es, aunque cada criatura era pequeña, tal vez tan pocas como las células de un píxel, seguía siendo una criatura individual.
Cuando cada uno de sus individuos se cultivara a un mundo de nivel 9, habría 129.600 mundos. Medusa era un mundo completo de nivel 9, pero ¿era siquiera un mundo? Eran un total de 129.600 mundos. El nivel 9 de otras personas era un mundo, pero su nivel 9 era un universo. Coincidió con la cantidad de miles en el mundo invisible. Por lo tanto, había una razón por la que se decía que Medusa estaba en la última etapa más fuerte. El techo de poder de combate del reino era extremadamente alto y se podía ver que la ambición de Medusa se había expandido hasta el límite y estaba salvaje. Como él había construido el laboratorio, también revisaría su cuerpo y vería cómo se estaba desarrollando. Por supuesto, revisar el cuerpo de Medusa era lo primero que tenía que hacer cuando la buscaba. Basado en esta situación, todavía tengo que perfeccionar algunos pequeños detalles. Tardará más de un día. Shuzi trajo una gran pila de placas de Petri y guardó algunas muestras de todos los tejidos de su cuerpo para registrarlas. Luego, los colocó en un estante especial para muestras junto a él. El estante para muestras biológicas también era una de las cosas que Shuzi había preparado en el laboratorio. Después de todo, en el mundo del sistema de paredes de cristal, incluso si fuera un mundo de almas, todavía era necesario estudiar algunas especies. No dejaré que complete su evolución en el patio durante el día y medio restante. La dejaré continuar su evolución en mi laboratorio de botellas. Shuzi se inclinó de nuevo y volvió a levantar a Medusa de pelo de serpiente de la silla. Llegó a una botella de vidrio que tenía la mitad de la altura de una persona al lado de la estantería. Era aproximadamente del tamaño de un frasco y puso en él toda la Medusa de pelo de serpiente. Está acurrucado y abrazando sus piernas. En botella de cristal, es perfecto para ponerse en cuclillas. Después de todo, es pequeño. Shuzi estaba vestido con una túnica negra. Cogió una pizarra y un bolígrafo y miró esta escena. Era como un científico riguroso que registra datos en silencio. Como era de esperar, la distancia que medí fue la correcta. He puesto con éxito a la persona en mi cerebro. A continuación, ajustaré la ilusión virtual en este cerebro, las imágenes en el cerebro, ajustando los datos del mundo, la gravedad, la transmisión de partículas de energía, la división del avance del reino. ¡Wala! Shuzi se paró frente a la botella de vidrio, con la mano extendida frente a la pantalla electrónica virtual azul claro del núcleo mágico, ajustando constantemente los parámetros del mundo, como si estuviera controlando una computadora con núcleo mágico. ¿Quién más es más adecuado que Medusa en el patio para probar los datos de este cuerpo experimental? No hay nada más. Al mismo tiempo, ella también quedará atrapada en este nuevo mundo. Anuncios de Put Future. Aunque era un universo espiritual, Shuzi aún hizo todo lo posible para ajustar los parámetros del universo para que fueran exactamente los mismos que en la realidad. ¿Por qué? La razón era sencilla. Esto se debía a que simplemente estaba usando su universo espiritual para deducir la realidad. Al igual que la vida eterna del dios de la muerte de Caroline, también ajustó los datos de la vida real para que fueran lo más idénticos posible, haciendo imposible que otros distinguieran entre lo real y lo falso. Si los datos no fueran consistentes y el poderoso guerrero que cultivaba en su interior viniera al mundo real, se convertiría en un verdadero desperdicio. No podría convocarlo en el mundo real y no tendría sentido. Tus guerreros virtuales fuertes solo pueden jugar en el universo virtual. Después de dejar la dimensión inferior y entrar al mundo real, no sería nada. Por tanto, equivalía a utilizar una supercomputadora para deducir una civilización que se ajustara lo más posible a los parámetros de la realidad. También podría aplicarse plenamente en la realidad. Aunque los parámetros de datos del nivel 1 no se pueden modificar, los datos del nivel 2, la gravedad, la concentración de aire y la estructura geográfica de las montañas y los ríos aún se pueden ajustar para lograr la diversidad del entorno en cada mundo con sistema de paredes de cristal. Shuzi siguió pensando, con expresión solemne. Después de ajustar por completo los parámetros de toda la botella y reajustar su observación, se sintió aliviado al confirmar que el mundo que había establecido para Medusa era correcto. Has sufrido. Shuzi salió del estudio y regresó a la cocina a buscar una cucharada de agua. Lo vertió en la enorme botella de vidrio, luego añadió una gran cantidad de diversos animales, vegetales y plantas, y añadió sal. ¡Walala! Llenó un tercio de la botella de vidrio, llegando a la parte inferior del abdomen de la medusa con pelo de serpiente y piernas curvadas. XT. Shuzi cerró la tapa de la botella de vidrio, lo que equivalía a almacenar toda la medusa de pelo de serpiente en un cerebro enorme. ¿Por qué se parece tanto a las verduras encurtidas? La expresión de Shuzi cambió repentinamente.
Miró la botella de cristal, que estaba medio llena de agua y plantas, y se recompuso. No puedes comer esto. Lo más importante era que sentía que esta forma de cocinar probablemente no sabría bien. Sin embargo, la forma de pensar de Shuzi todavía estaba afectada por las ideas tradicionales y no podía romper con el marco de su pensamiento. La primera reacción de la mayoría de las personas que vinieron a este laboratorio de ciencias definitivamente no sería esta. Definitivamente maldecirían a los pervertidos y locos, encerrarían a Pali en una botella de vidrio y admirarían su belleza. Esto claramente fue para encarcelar a Pali. Llamarían inmediatamente a la línea directa contra el crimen. Pero en cualquier caso, según la percepción de una persona normal, ser un científico loco en este misterioso laboratorio científico en el campo de la Tierra y llevar a cabo el aterrador experimento de la botella de Génesis era inexplicablemente aterrador. Primero probemos el universo real de las botellas. Luego, Shuzi colocó seriamente 2 botellas de vidrio en el estante y luego las conectó a la botella grande de Medusa mediante un conducto de vidrio. Finalmente está hecho. El trabajo preparatorio está hecho. Es hora de despertar a Medusa. Shuzi se levantó y miró a la Medusa acurrucada con pelo de serpiente en la botella de vidrio. 681 Capítulo 691. El método para distinguir pensamientos. Universo botella. Walala. Un viento ligeramente frío soplaba por la tierra. El cielo estaba despejado y las nubes azules. En el patio vacío, Medusa se acurrucó en el borde de una silla junto a la puerta y abrió lentamente los ojos. El dios de la creación aún no ha creado el origen de todas las cosas en este patio, el patio dimensional de los sueños y la realidad. Miró a su alrededor con cierto arrepentimiento. Su largo cabello ondeó lentamente con el viento mientras se levantaba de la silla a su lado. Luego observó la evolución de las plantas y animales en el patio. Seguían evolucionando y evolucionando, revelando el milagro supremo de la vida con cada minuto y segundo. Aunque no era la primera vez que lo veían, todavía estaban embriagados por el grandioso y original paisaje. Este lugar fue el origen del mundo. También necesito darme prisa. Cerró lentamente los ojos, con la intención de ajustar y evolucionar su cuerpo como de costumbre. No le quedaba mucho tiempo. Para abrir la puerta de la verdad y hacer una petición a la existencia en la oscuridad, había que estar preparado para un precio enorme. En ese momento, tenía que hacer todo lo posible para absorber los enormes beneficios que esto traería. De lo contrario, cuando llegara el momento de realizar un intercambio equivalente, no sabía si podría afrontarlo. Para obtener medios para pagar. Todas las cosas en los cielos son iguales y equilibradas. Enfocó su mente y adoptó la expresión seria de una persona que busca conocimiento. Ella estaba solemne y digna cuando comenzó a actuar seriamente como antes. Sin embargo, de repente sintió que algo no estaba bien. Un poco, una inexplicable sensación de falta de armonía. Abrió los ojos de nuevo. Miró todo a su alrededor, las especies y los árboles en rápida evolución. ¿Es una ilusión? No había nada malo en ello. Simplemente se sentía como si hubiera cambiado a una especie diferente, no a la anterior. ¿No son tan animados como el último lote? La especie todavía estaba viva y todavía estaban evolucionando. Pero había una extraña sensación de falta de armonía, como si fuera irreal. De repente dejó de cultivar y miró en silencio a las especies evolucionadas. En su nivel trascendente, tenía un instinto aterrador como el de una bestia salvaje. Su mirada no se movió mientras observaba cuidadosamente el paisaje circundante, todo el patio de latitud. Después de un rato, sus ojos temblaron repentinamente al recordar las palabras del maestro de la creación. ¿Qué es real y qué es falso? Quedó aturdida por un momento, como si hubiera abierto la puerta a un mundo nuevo. Auge. De repente, como un trozo de papel, el área circundante se agrietó y explotó, provocando enormes ondas. Romper. Gritó suavemente y volvió a abrir los ojos. Se encontró en un marco de mundo extremadamente pequeño. Estaba abrazada a sus piernas y acurrucada en un charco de agua. Había todo tipo de plantas y animales trepando a su cuerpo y jugando. Era como si fuera un continente enorme. Estas especies todavía estaban evolucionando locamente. Incluso las características de sus almas se sentían como si fueran el mismo tipo de criaturas vivientes que había visto antes en el patio. El cuerpo del dios maligno, el continente Relie. Ella quedó atónita y miró alrededor de la botella confundida. ¿Cuándo vine a esta tierra? En la sala de estudio. XT. Mi universo espiritual todavía ha sido traspasado. Shuzi se sentó en una silla y tomó un sorbo de un té humeante. Miró el estudio y a la enorme niña acurrucada en una botella de vidrio.
Su cuerpo era tan grande como un continente, con pequeñas plantas y animales arrastrándose por todo su cuerpo. Pero, por supuesto, el universo espiritual no puede esconderse de existencias antiguas de este nivel. Su antigua esperanza de vida eterna se acerca a los 10.000 años. Sin embargo, no tenía intención de ocultártelo. No es realista atrapar una existencia tan aterradora con mi universo simple y temporal en una botella. Shuzi se sentó en su silla, tomó un sorbo de té y sonrió. Naturalmente, no podía ver el exterior. Como él también la había aislado de la tierra, ella solo podía moverse dentro de la botella, que era tan pequeña que ni siquiera podía mover su cuerpo. El mundo era un círculo. La caja de arena del mago era un círculo limitado, pero esta botella era un círculo aún más pequeño. Anuncios de Put Future. En el futuro, Medusa se guardará en esta botella en el estudio al lado de mi habitación. Shuzi se sentó en su silla y de repente se levantó. Miró a Medusa con una expresión seria en su rostro. En este momento, también está usando otro método para transformarse en una persona pequeña en una botella. Ya podía imaginar los días venideros. Bebía té tranquilamente en su estudio, investigaba varios experimentos y ocasionalmente giraba la cabeza para observar los movimientos de la botella de vidrio. Aunque se sintió como un crimen. De hecho, no hay diferencia. Es solo que lo pusieron en una botella grande en el estudio desde el pequeño estanque de mi jardín. Shuzi miró a Medusa de pelo de serpiente, que miraba a su alrededor y estudiaba la botella con una media sonrisa. Sin embargo, también comencé a iniciarme en ello. Le he asignado completamente algunas posiciones. En este preciso momento. ¡Walala! Medusa se sacudió algunos de los animales y plantas evolucionados de la botella de vidrio. Como si se sacudieran algunos pequeños insectos, rápidamente cayeron al océano como gotas de lluvia. Siguió tocando toda la botella de vidrio y acarició con curiosidad cada pared de vidrio. ¿Otro mundo nuevo? Estaba llena de curiosidad. Amaba las cosas nuevas e incluso la llegada de una nueva civilización porque a menudo podía obtener conocimientos y ganancias inimaginables. En las leyendas antiguas, los señores Dao dividieron los cielos y la tierra. El mundo era tan caótico como un huevo de gallina y, con un rugido furioso, partió los cielos y la tierra. Ahora mismo me siento como si estuviera en una pequeña cáscara de huevo. No me digas que ya comencé mi misión. Descender a un mundo y asumir algún tipo de responsabilidad, abrir el mundo y establecer un sistema. Entonces, ¿cómo divido los cielos y la tierra? Su pequeño cuerpo no pudo evitar girar suavemente en la pequeña botella de vidrio. Con curiosidad tocó las paredes por todas partes, como si estuviera explorando la estructura de la jaula de la prisión. Esta postura era en realidad algo atractiva y linda. Solo por su apariencia, era imposible decir que era un violento maníaco de batalla que cultivaba en reclusión o salía a buscar gente con quien pelear. Pero también se siente diferente al de un señor Dao. No pienses. Necesito abrir el mundo en miniatura en este huevo. El mundo es limitado. Este sentimiento es el mismo que el del mundo antiguo y el del mundo de los hechiceros. ¿Pero era realmente un mundo tan pequeño? Es tan pequeño que incluso yo solo puedo abrazar mis piernas y enrollarme. ¡No! Tenía los ojos pegados a la pared de vidrio transparente y todo su rostro estaba deformado. Quería ver el mundo exterior como loca. Parecía que las almas podían atravesar las paredes. ¿El mundo exterior parece estar conectado a dos mundos espirituales? No hay prisa. No tenía prisa por explorarlo y su alma se extendió a otro mundo. Las reglas de este mundo son extrañas. No parece tan sencillo. El nivel material es débil, pero ¿qué pasa con el mundo espiritual? ¿Será que el nivel espiritual y del alma es un enorme mundo interior? ¿Qué pasa con la tierra del alma? Recordó la escena que acababa de ver. El patio dimensional del dios de la creación también era un mundo espiritual. ¿Es este mundo un mundo de almas? Se dio cuenta completamente de algo y descubrió el segundo punto sospechoso. Si ese fuera el caso, entonces los miles de universos del mundo, la miríada de cielos y reinos, eran realmente demasiado hermosos. Realmente hubo todo tipo de maravillas. Le habían ordenado abrir un mundo de almas. Sin embargo, todavía no tenía prisa por explorar. Regresó al mundo del alma que acababa de atravesar. El dios de la creación tenía un significado más profundo y de repente le pidió que viniera aquí. Continuó tocando la pared de vidrio y siguió levantando la cabeza para medir el contenido de la botella. Este mundo tiene la forma de un cuboide con la proporción áurea, era como una botella rectangular. Incluso parece estar vivo. De repente, sus ojos volvieron a estar pegados a la pared y le apretaron la cara hasta deformarla.
Sí, bajo la vista extremadamente microscópica, puedo ver que es una pared celular. El mundo está vivo. Shuzi se quedó sin palabras. Esta gente era despiadada. Era solo una botella pequeña, pero había encontrado 3 puntos sospechosos. Primero, estaba conectado con otros mundos. En segundo lugar, era el mundo del alma. En tercer lugar, este pequeño mundo era un ser vivo. Por supuesto, estaba vivo. El núcleo mágico era un ser vivo, sin mencionar que era un cerebro. Además, estaba formado por células de toda una raza, entonces, ¿cómo podrían no ser un ser vivo? Era una botella viva. Es bueno que sea ingenioso. Shuzi se tomó la barbilla con la mano y se sentó en la silla, bebiendo té con una expresión tranquila. Miró a Medusa, que estaba explorando la botella con una mirada curiosa en su rostro. Déjela estudiarlo por un rato, tantear un rato y comprobar si hay lagunas. Ella no tenía prisa y él tampoco. Dependía principalmente de su desempeño. Había un dicho en táctica militar. Si el enemigo no se mueve, yo no me moveré. En el estudio, Medusa todavía estaba acurrucada en la botella. Anuncios de Put Future. Era un espacio muy pequeño, pero lo había explorado más de una docena de veces. Su mente daba vueltas como una chica de secundaria jugando en una jaula de cristal. Las paredes de este mundo rectangular no tienen alma por mucho que intente sondearlas. Es un ser vivo sin voluntad. Entonces, ¿por qué es un ser vivo sin alma? Ella no pudo evitar dudar. Esta fue la cuarta pregunta. Todos los demás seres vivos que había visto antes tenían alma. Este muro viviente de carne y hueso, sin embargo, no tenía alma. Los muertos vivientes. Sin alma. Podría ser para mí. El cuerpo de Medusa tembló y dijo en voz baja. Primero, los seres vivos. En segundo lugar, sin alma. ¿No es el cuerpo de convergencia de mi dios maligno el que cumple con estas características? Especialmente frente a nosotros, donde todavía estamos evolucionando a una velocidad aterradora. ¿Podría ser que voy a dejar que los 173 tipos de tejidos de mi cuerpo se unan a esta botella y se conviertan en el tipo 174 de organización? Shuzi se tomó la barbilla con las manos y se puso a pensar profundamente. ¿Pero es eso posible? Medusa seguía murmurando, pensando que esto era increíble. Una pared cúbica tan grande se había convertido en parte de su propia criatura de convergencia y se había integrado en su cuerpo. Con tal tamaño, sería mejor decir que se había fusionado con el cuerpo de la otra parte. Según el sentido común, soy una criatura de fusión. Es imposible para mí integrarme a un mundo como parte de mi cuerpo. Es demasiado increíble y casi imposible porque el mundo es demasiado grande. Incluso si soy un gigante, sigo siendo lastimosamente pequeño en comparación con la inmensidad del mundo. Sin embargo, en este mundo, los objetos físicos son tan pequeños que solo pueden envolverme y usarlos como punto de pensamiento para expandirme a un mundo espiritual, es posible. Después de todo, los objetos físicos eran muy pequeños. Sus ojos se iluminaron gradualmente y su respiración se aceleró. Le ardían los ojos y cuanto más pensaba en ello, más se emocionaba. Efectivamente, era muy posible. ¡Qué movimiento tan audaz! No, es un movimiento tan increíble y extraño, como se esperaba del creador, esto es simplemente una idea innovadora de ensueño. De esta manera, es completamente razonable. Claramente todavía me queda la mitad del tiempo de evolución. ¿Cómo terminó todo de repente? Está claro que venir aquí para crear un mundo no es el final. Me corresponde a mí utilizar la mitad restante del tiempo para integrar la nueva organización 174. Entonces usaremos este mundo para crear una civilización. Esa es la lógica más lógica. Se emocionó cada vez más al pensar en ello. Era un ser vivo sin alma. Debe haberle sido entregado como un cuerpo. Comenzó a usar con entusiasmo la velocidad de la creación para continuar su evolución y trató de convertir toda la botella que la rodeaba en una parte de su cuerpo. Evolucionar, acelerar la evolución. Cerró los ojos en la botella. Shuzi estaba confundido. Al mirar el rostro emocionado de Medusa, su rostro se oscureció. Esa es mi botella, no para ti. No dejes que tus pensamientos se vuelvan locos. Además, ¿por qué diablos convertiste toda la botella en una parte del cuerpo de tu dios malvado? ¿Estás planeando convertirte en uno con esta botella en el futuro? ¿Debería aprender del emperador de la alquimia y ser un hombre mezquino? Shuzi no se sentía nada bien. Sintió que solo personas como Medusa tendrían esos pensamientos. He visto cosas salvajes. Pero nunca he visto cosas tan salvajes. Usar este mundo para convertirme en mi organización número 174. Se imaginó peleando en el futuro.
Como su luchador número 1, el primer dios de la guerra se había integrado completamente con la botella. El dios demonio origen acurrucado en la botella era como una figura en una exquisita bolsa de plástico en una tienda de dulces. Gritó arrogantemente a través de la botella y luego golpeó a alguien con la botella. Solo pensar en ello le hizo sentir que algo andaba mal. En primer lugar, su aura era mucho más débil. No, no me digas que salió de la botella y la levantó con ambas manos, como si estuviera sosteniendo una lata de gas como arma. Cuanto más pensaba Shuzi en ello, más cambiaba su expresión. Estaba bastante en línea. Después de todo, era un maníaco de la batalla y su actitud imponente fue inmediatamente restaurada. Shuzi lo pensó por un momento pero no la detuvo. Miró a Medusa con pelo de serpiente que buscaba a tientas en la botella de vidrio y dijo, aún eres un tipo atrevido. Sin embargo, ya que quieres poseer esta botella y convertirla en parte de tu cuerpo, te la daré, si puedes comértela. Como el jugador más fuerte de la última etapa, todavía estaba pensando en convertirse en un jugador de última etapa. Él también era una persona despiadada. Sin embargo, Medusa quería evolucionar toda la botella y utilizar la velocidad de creación para ajustar la estructura de toda la botella y convertirla en parte de su propio tejido. No fue una dificultad ordinaria. Si lo lograra, sería una gran sorpresa. La botella pasaría a formar parte del dios maligno Cthulhu, la organización número 174. El cuerpo de un dios maligno de Cthulhu estaba conectado a un universo con un sistema de paredes de cristal. Solo pensar en ello desprendía un sentimiento mágico de alta dimensión. Esto permitiría que todo el universo del sistema de paredes de cristal tuviera un mayor potencial. Parece que tendré que cambiar mi plan. Sentado en el estudio, miró a Medusa y de repente sus ojos se iluminaron. Espera, si la idea de Medusa puede tener éxito, también tengo una idea audaz para hacer que el universo del sistema de paredes de cristal sea increíble y convertirse en un multiverso infinito que realmente puede transformarse y crecer por sí solo. 682 La estructura del universo espejo cuántico. De hecho, el plan había cambiado. En la mente de Shuzi, estas botellas no habrían desarrollado ninguna conciencia. Aunque eran cerebros, el mundo entero en sus cerebros era solo un universo de fantasía en sus mentes. El mundo entero era solo un sueño para ellos. Sin embargo, si el dueño del sueño tuviera conciencia, sería el llamado Dao celestial. Quizás, él también sería uno de los dioses de los tres pilares en el futuro. No es que Shuzi no pudiera tolerar el nacimiento de un axioma celestial similar a los dioses de los tres pilares, pero definitivamente no nació en las primeras etapas. Esto se debía a que la acumulación y el desarrollo de la civilización primitiva se habían visto severamente restringidos y no había suficiente libertad ni potencial ilimitado. Incluso si naciera, sería una era de civilización posterior, ya fuera la botella misma por alguna razón o la adoración de todos los seres vivos para dar a luz a su conciencia, o fue alguien de otro mundo que vio a través de la ilusión y optó por fusionarse con el Dao, reemplazando la botella. Estas fueron las dos suposiciones de Shuzi. Pero ahora, la botella central todavía tiene su propia conciencia. La expresión de Shuzi se volvió extraña. Miró a la medusa con pelo de serpiente en la botella de vidrio del estudio. Pero, ¿realmente puedes hacerlo? ¿Transformar la forma original de la botella y hacerla parte de ti? Shuzi murmuró para sí mismo. ¿A qué equivalía esto? Era equivalente a transformarse en una nueva especie. Era como cuando Shuzi le había quitado la especie de chip del sistema en aquel entonces y continuó cultivándolo hasta que finalmente se convirtió en un linaje central mágico. Después de pasar por innumerables generaciones de evolución, además de las innumerables modificaciones realizadas por la antigua Tierra de Lava, ni siquiera Caroline ya podía decir que la forma original de un núcleo mágico era un chip de sistema. Ella solo pensó que era algún tipo de creación similar, pero extremadamente primitiva, del mismo tipo. Es como cuando yo personalmente convertí el chip del sistema en un núcleo mágico en aquel entonces. ¿En qué tipo de nueva existencia evolucionará ahora la botella con núcleo mágico? Shuzi estaba deseando que llegara. Si se transformara en su forma original, ni siquiera el emperador de la alquimia podría decir que esta fue su idea. ¿Qué tipo de nuevas especies aparecerían? Emperador Ki per cápita, aprende a mejorar, elimina lo viejo y crea algo nuevo. Shuzi tomó un sorbo de su té espirituoso y se sentó en una silla en el laboratorio, observando constantemente al demonio de pelo de serpiente en la jaula de cristal. Se levantó y fue a la sala a servir té. Después de comer, regresó al laboratorio del estudio y se sentó. Después de todo, este era su lugar de actividad diaria. El tiempo siguió pasando. Muy pronto, Shuzi vio a Medusa.
Ya había convertido la botella en una parte indescriptible de su cuerpo. Poco a poco estaba emitiendo el aura extraña y brutal de un dios maligno, que no se podía mirar directamente. Anuncios de Put Future. Finalmente lo he logrado. Medusa se acurrucó en la botella de cristal y respiró hondo. Tocó suavemente la pared de la botella con la mano. Como era de esperar, acerté. Esto es lo que el Creador quería que yo hiciera. Carne y sangre sin alma. Me dio un tesoro espiritual eterno de origen primordial aterrador y me dejó crear un mundo. Espera, ¿qué es esto? Extendió la mano y señaló. PFFF. Una interfaz de control de color azul claro apareció ante sus ojos. Esto significaba que había tomado completamente el control de la botella mundial. ¡Walala! Tumbada en la botella, estiró sus dedos largos y blancos y jugueteó lentamente con el panel de datos. Ejecutando el programa. Gravedad. Gravedad. Estructura de partículas. Estructura molecular. ¿Es esto similar a la herramienta de cultivo asistido por el sistema en el Palacio Wusen? También había visto ese tipo de sistema portátil. Sin embargo, ese truco que podría ayudarla en su cultivación ya no le era útil. Esto es tan interesante. Esto es tan interesante. Medusa estaba encantada y su corazón latía con fuerza. Los patrones de circuito en él significan los patrones del mundo. Las reglas del Gran Dao. ¿Fue este el establecimiento de los parámetros de todo el mundo espiritual? Se puede controlar a voluntad. De repente se sintió muy animada y emocionada. ¿Cómo podrían no saberlo? El potencial de esta operación era demasiado grande y casi infinito. A continuación, modificaré la forma de esta nueva organización mundial, adaptándome y fusionándome completamente con mi dios malvado cuerpo, e incluso haré que me adapte mejor a mi cuerpo. Tengo dos misiones. El primero es evolucionar mi cuerpo de dios malvado. El segundo es fusionar este mundo en mi cuerpo, los dos en realidad eran lo mismo. Mejora mi cuerpo. Sus ojos ardían de emoción mientras usaba la aterradora velocidad de la creación para modificar su cuerpo. Los días siguieron pasando. Era como el caos primordial en un estado confuso, sin concepto de tiempo. Después de otro día entero, la botella entera se había convertido por completo en una parte de su cuerpo. Era un cuerpo completo del dios maligno, aunque este último cuerpo del tejido del dios maligno no estaba perfectamente fusionado con su propia carne y sangre. Toda la botella de vidrio también se volvió indescriptible. Lo he logrado. Anuncios de Put Future. Ella murmuró. La botella seguía siendo una botella y su forma era la misma que antes. La botella de vidrio transparente le dio a la gente una sensación completamente diferente. Con solo mirarlo, había una sensación de agudeza que podía atravesar la piel. Este es mi núcleo principal. Continuó acurrucándose en la botella de vidrio, como una linda muñeca en la botella de los deseos de vidrio, y continuó tocando la pared de vidrio con sus delgadas manos. Sin embargo, no crearé una nueva civilización mundial aquí. El espacio espiritual aquí es mi campo de entrenamiento. En lugar de eso, crearé una civilización en el mundo subsidiario. Sus ojos brillaron y comenzó a entrar en su universo espiritual. Seguía siendo el mismo patio dimensional, con innumerables criaturas evolucionando aquí. Modificarlo un poco. Este lugar no tiene derecho a ser el mismo que la tierra de origen del Gran Dao. Extendió la mano y cambió los parámetros del terreno. En un abrir y cerrar de ojos, todo el patio desapareció gradualmente y el paisaje circundante cambió rápidamente, convirtiéndose en un mar con el que estaba más familiarizado. En el centro estaba la isla Gorgona Alquimia que había sido sellada en el pasado. Vaya. En la isla aparecieron todo tipo de edificios. Podemos seguir expandiéndonos, pero no es necesario. Ella miró a su alrededor. Era una persona sencilla y práctica a la que no le gustaban las cosas lujosas. A continuación, voy a ver los otros dos universos espirituales que están conectados externamente. ¿Realmente lo logré? Shuzi se sorprendió un poco y miró a Medusa. Ella realmente lo había hecho. En opinión de Shuzi, esto era increíble. Convirtió una botella en una parte del cuerpo de Cthulhu. Era innegable que Medusa ahora era muy capaz. El trabajo duro podría compensar su falta de talento y, con el desarrollo continuo de su inteligencia e investigación, se podría decir que se está volviendo cada vez más fuerte. Ella realmente lo hizo. Su audaz idea tuvo éxito. En ese caso, tengo una idea aún más audaz que podría hacerse realidad. Shuzi empezó a pensar. La visión del mundo real del multiverso, el universo del sistema de paredes de cristal, las civilizaciones infinitas, el futuro infinito, quizás este sea el marco real del universo. Shuzi tuvo una idea realmente audaz y trascendental.
Dijo universo paralelo. Sí. Dado que, en primer lugar, es un mundo de altas y bajas dimensiones, y hemos realizado suficientes simulaciones, intentemos simular el modelo real de todo el universo. Medusa ya ha terminado de llenar los espacios en blanco en su cabeza. Es mi turno. De hecho, Medusa no puede negar que es muy poderosa, pero en última instancia está limitada por su propio conocimiento, visión y mundo, no puede ver cuán aterradora es la posibilidad de su botella mundial, junto con su dios maligno Cthulhu. El poder lo es. Porque no conoce la hipótesis de la línea mundial de la tierra de lava. Los ojos de Shuzi parpadearon y fue directamente a las dos botellas que estaban conectadas externamente y colocadas en la estantería, con la intención de hablar con Medusa sobre la introducción al nuevo universo. Quiero hablar con ella sobre la estructura del multiverso de espejos cuánticos. 683 Capítulo 693, Discusión de Dao, diagrama de árbol con restricción lineal. ¿Cuál era la estructura del universo? El cuerpo real de Shuzi todavía estaba de pie junto a la ventana del estudio, mirando hacia el vasto cielo azul. Este era el misterio supremo del mundo. Shuzi sabía desde hacía mucho tiempo cuál era su objetivo fundamental. Había creado la caja de arena para deducir el sistema de civilización, encontrar el verdadero significado del mundo y simular las verdaderas leyes del universo entero. Tal como él había dicho, el conocimiento era el poder de todos. A lo largo de la historia de la civilización, la herencia de la civilización fue la herencia del conocimiento, y la grandeza de la civilización fue la grandeza del conocimiento. Lo mismo ocurrió con las civilizaciones súper increíbles del universo. Si su conocimiento se acumulara hasta cierto punto, que podría durar miles de millones de años, seres antiguos tan aterradores podrían crear un universo entero de la nada. El universo era tan grande que tenía infinitas posibilidades. Según el conocimiento actual de Shuzi, su observación del mundo entero era muy limitada. Solo podía observar algunos fragmentos del octavo o incluso noveno nivel, al igual que no podía ver nada más allá de una pecera de vidrio. ¿Es nuestro universo el único? No era seguro. Debido al descubrimiento de la mecánica cuántica, la gente de los tiempos modernos descubrió que el universo probablemente no era único, sino que estaba formado por innumerables universos, como burbujas apiladas, como una pared de cristal. Esta fue la famosa hipótesis de la física, la teoría de los universos paralelos. Ya en la década de 1950, algunos físicos propusieron este concepto mientras observaban la cuántica. Las innumerables versiones de sí mismo en los universos paralelos eran realmente algo que esperar con ansias. Mucha gente decía que el famoso efecto Mandela y el trastorno de la memoria grupal eran el déjà vu de otro yo en el universo paralelo. Muchas personas claramente no tenían ninguna impresión de este lugar, pero sentían que habían estado aquí antes. Según esta teoría de las infinitas posibilidades, si tú, en un universo paralelo, no tuvieras novia en este universo, serías un solo perro. En ese caso, no había necesidad de preocuparse. En el entrelazamiento cuántico de otro universo, probablemente serías un residente envidiable y probablemente tendrías un novio que te amara. Quizás, según esta hipótesis, era completamente posible creer que el otro tú en el otro universo estaba haciendo cosas que el tú actual no se atrevía a hacer, viviendo una vida inimaginablemente maravillosa y realizando los sueños a los que ya habías renunciado. Fracasaste en este mundo, pero debiste haber triunfado en un universo paralelo. Universo paralelo, entrelazamiento cuántico, vida eterna del dios de la muerte. Shuzi dejó escapar un suspiro. Todo tipo de teorías de conceptos trascendentes y de alta dimensión. Parece que realmente tengo que probarlos. El escenario infinito de los universos paralelos del multiverso está tan cerca del camino de cultivación donde abrir y cerrar los ojos es la destrucción de una era cósmica. Vaya. La fuerza mental de Medusa se vertió en uno de los mundos de la botella. Estaba vacío y los alrededores eran blancos. ¿Vas a crear una civilización primitiva aquí? Medusa se detuvo en seco. Ella era muy consciente del proceso de creación de una civilización. Matar a los seres vivos y colocar sus almas en este mundo espiritual. Naturalmente, las almas podrían reproducirse. En palabras de la gran dinastía Zhou, era similar al hijo de un fantasma, un feto fantasma. XT. Por lo tanto, solo necesitaba matar esas especies y colocarlas aquí. En este universo espiritual, no pensarían que eran falsos. Generación tras generación, la civilización fue avanzando y evolucionando. Nadie sabía que estaban viviendo en un sueño. No sabría que estaba muerto y viviría como si estuviera en el mundo real. En realidad, este era precisamente el dios de la inmortalidad de la muerte de Caroline. Lo verdadero y lo falso son relativos.
Medusa sonrió y suspiró de emoción. Las especies evolutivas que saqué afuera pueden convertirse en el primer grupo de criaturas primitivas. Mátalos y tíralos. Anuncios de Put Future. Ella reflexionó seriamente. En cuanto al alma, es un tipo especial de cuerpo espiritual. No hay segregación racial. Esto es muy poco realista. La gente descubrirá que este es un universo falso. En ese caso, agreguemos una regla en este mundo. Solo las almas de la misma raza pueden reproducirse. Ella reflexionó por un momento y luego sonrió. Es muy bueno. Ella planeaba matar estas almas y luego proyectarlas al mundo entero para realizar experimentos y guiar el progreso de una civilización. Esta también era su misión. De repente, una figura salió lentamente desde la distancia. Los ojos de Medusa se oscurecieron y su rostro se llenó de alegría. Como era de esperar, lo que hizo estuvo bien. De hecho, esta era una nueva organización del dios demonio para él, y se había integrado con éxito en ella. Había cumplido con la prueba y los requisitos, y el creador había regresado debido a esto. ¿Ya has visto la verdad? La existencia borrosa se detuvo en seco y sonrió. Sí, en este mundo todos los seres vivos viven en sueños. La expresión de Medusa se volvió seria y comenzó a hablar seriamente sobre su imaginación, seguida de sus pensamientos sobre la construcción de toda la civilización. Sus palabras fueron originalmente idea de Shuzi para la construcción. La botella de Medusa sirvió como núcleo del mundo de la pared de cristal, enviando algunas almas a las botellas del mundo de la pared de cristal en todas direcciones para construir una civilización. Era un origen falso de todas las cosas, transportando especies. Esta era una posibilidad infinita. Pero ahora, el pensamiento de Shuzi era diferente. Había descubierto un camino con posibilidades más infinitas. Tu forma de pensar es incorrecta. Dijo Shuzi con indiferencia. El cuerpo de Medusa tembló y ella exclamó. ¿Mal? ¿Piensas que todo lo que has hecho es un camino de potencial infinito para toda la civilización? ¿Pero realmente no hay límite? La voz parecía venir de otra dimensión. ¿Era realmente infinito? Naturalmente, no era verdaderamente infinito. Medusa guardó silencio por un momento. Ella entendió claramente que no importa cuántas botellas hubiera, todavía eran una civilización limitada. Como ella no era infinita, la civilización que creó no podía ser infinita. El método actual era la mejor manera que podía entender. Era crear tantas posibilidades como fuera posible. ¿Existió realmente el concepto de infinito en este mundo? El gran señor, el dios del origen de todas las cosas, ¿qué, es infinito? Medusa no pudo evitar preguntar. Shuzi se rió y dijo. El Dao engendra 1, 1 engendra 2, 2 engendra 3, 3 engendra todas las cosas, evolucionando hacia una miríada de cosas, y eso es infinito. El cuerpo de Medusa tembló. También se dio cuenta de que este era el origen del universo. El Big Bang del universo evolucionó hacia todas las cosas a partir de una y continuó extendiéndose hacia afuera. Es solo una apariencia. La voz habló de nuevo. La mente de Medusa estaba completamente confundida. Uno convirtiéndose en todas las cosas, una escena tan aterradora de los cielos originales del universo, ¿fue solo una apariencia? ¿Qué era exactamente ese infinito mundo interior? Entonces, ¿cuál es el verdadero infinito? Se arrojó una piedra al aire. Pata. Las piedras cayeron al suelo y se convirtieron en miles de grava, cubriendo la tierra como fuegos artificiales. Esto es el infinito. Medusa se sorprendió un poco cuando escuchó eso. ¿Esto era lo que significaba ser ilimitado? ¡No! En el aire, una segunda piedra exactamente igual cayó al suelo desde un ángulo diferente. Pata. Las piedras cayeron al suelo y se convirtieron en miles de grava, cubriendo la tierra. Sin embargo, aunque era la misma piedra frente a él, la dirección de la explosión fue diferente porque la había arrojado en una dirección diferente. Esto también es infinito. El cuerpo de Medusa tembló cuando escuchó esto. ¿Esto también era infinito? Anuncios de Put Future. Ella realmente no entendía, pero sentía como si hubiera tocado algo. ¿Infinito, es una elección? La respiración de Medusa de repente se aceleró mientras miraba la piedra. Los resultados serían diferentes si el ángulo de lanzamiento fuera diferente. De repente le gritó a la figura. La primera es primitiva. A través de la selección constante, 1 se convierte en 2, 2 se convierte en 3 y, finalmente, se convierte en todos los seres vivos. Entonces, ¿el infinito es elección, y no todo? Medusa estaba casi ebria. ¿Qué significó esto? Era casi evidente. 1 engendra 2, 2 engendra 3, 3 engendra todos los seres vivos. Esto es infinito, pero fue solo una apariencia infinita. ¿Cuál fue el verdadero infinito?
Fue una elección. Era uno y Dao. La elección de dividirse fue la elección del dios de la creación. ¿En qué tipo de cosas se dividiría y qué forma tomaría? ¿Qué tipo de características especiales tenían todos los seres vivos, que tenían la opción de dividirse constantemente por segunda vez? Justo como ahora. El símbolo primitivo de uno. En una división, él mismo se había elegido. Esto también era el infinito. Se había convertido en un nodo dividido en el infinito del universo y estaba a punto de abrir un mundo nuevo. Esta fue también la elección que el Dao hizo por sí mismo. Shuzi dijo a la ligera. El mundo es un árbol lleno de ramas. Cada elección tiene infinitas posibilidades. Si arrojas una piedra hacia el este o el sur, se dividirá en el futuro de dos mundos. Medusa cerró los ojos, con el rostro lleno de sorpresa mientras reflexionaba cuidadosamente sobre el significado detrás de esto. El mundo es una línea que se divide constantemente y cada elección significa que otro universo se divide. El concepto de líneas mundiales proviene de la antigua Tierra de Lava. Pero de lo que Shuzi iba a hablar en este momento era de la versión mejorada de la línea mundial, el árbol del mundo. En otras palabras, universos paralelos. En el concepto de líneas mundiales, no importa cómo el mundo cambiara su dirección o elección, siempre habría un solo mundo, y era único. Esto se debía a que en realidad solo había una antigua tierra de lava. ¿Y el árbol del mundo? Realmente estaba dividiendo el multiverso. La línea más primitiva se dividiría en dos órbitas, convirtiéndose en dos universos de elección separados, existiendo ambos al mismo tiempo, había innumerables universos elegidos. Este era el multiverso. El mundo no es una sola línea retorcida, sino un árbol. Dijo Shuzi con indiferencia. Auge. La mente de Medusa explotó. El mundo no era una línea retorcida, sino un gran árbol. De repente vio en su mente un diagrama en forma de árbol. El universo de cada mundo, debido a diferentes elecciones, se divide en dos universos. El universo era multiverso y el universo era infinito. Teoría del multiverso. Era como si acabara de abrir una puerta nueva. Esta fue una idea audaz e increíble. Según este concepto, había otro universo paralelo en su vida, un universo donde ella no se había convertido en el dios demonio origen. Este concepto tuvo un gran impacto en ella. El concepto de líneas del mundo ya era muy conmovedor para quienes nunca habían oído hablar de él, sin mencionar la teoría de una dimensión superior. El árbol del mundo. Teoría del multiverso. Esto. Tenía los ojos casi abiertos. Su corazón era como una hoja muerta de un árbol, arrastrada por el viento en una tormenta. De repente se quedó en silencio. Ella dudó. El dios de la creación no habló. Su figura se volvió débil y borrosa a medida que desaparecía de donde estaba y gradualmente se alejaba más. El multiverso, ¿es realmente posible? En realidad, no encuentro la manera de lograrlo. De repente murmuró y gritó en voz alta. Pero yo no soy tú. No puedo tener el poder infinito para crear el multiverso. Pero esto no es una realidad, es un sueño. Una voz vino desde lejos. ¿Un sueño? Toda su persona quedó atónita en el acto. Era como si hubiera sido iluminada y de repente se sintiera extasiada. 684 El abismo del origen. Así es. Esto es un sueño. Mientras estuviera en un sueño. En el mundo real, era imposible que aparecieran varias copias de sí mismo al mismo tiempo. Sin embargo, en el mundo del alma. En ese momento, Medusa estaba casi ebria, como si ya pudiera vislumbrar un hermoso futuro. Todo lo que quería parecía estar a su alcance y a su alcance. Puedo crear el multiverso. Puedo crear el árbol del mundo. Hizo una pausa por un momento, su rostro ardía de emoción y un sonrojo enfermizo. Su mente estaba llena de un pensamiento tan impactante e increíble. Era extremadamente audaz, pero sentía que era una idea fuerte que tenía cierto grado de posibilidad. Porque ella estaba viviendo en un sueño. Infinidad. El infinito de la creación de uno, siguió murmurando esta frase e inmediatamente regresó a su propio universo principal. ¡Uala! Su mente parpadeó. Regresó a la botella de vidrio extremadamente pequeña y tocó las paredes circundantes. Todavía hay algo de tiempo para evolucionar. Tengo que hacer rápidamente un segundo ajuste y formar un verdadero sistema de pared de cristal del multiverso. Todo el cuerpo de Medusa y la estructura de la botella habían sufrido cambios sutiles. Pasó el tiempo. ¿Finalmente está hecho? Medusa respiró hondo. Su apariencia actual ya era algo diferente. Su cabello parecido a una serpiente era más fino y denso. Era como un aterrador y antiguo dios maligno en el vasto vacío y el universo oscuro. Su cabello bailaba salvajemente como las serpientes del mundo.
Bailaron de un lado a otro y conectaron los infinitos mundos vacíos. Ha comenzado una nueva civilización. Ella sonrió y rompió las dos botellas de vidrio que estaban afuera. Ella murmuró. Esos dos mundos pueden abandonarse. Donde estoy es uno, y puedo dar vida a todos los seres vivos. Su espíritu se hundió ligeramente y entró en el universo espiritual en el que se encontraba. El pequeño mundo en el que estoy ni siquiera puede estirar mi cuerpo. El universo de donde se originó mi espíritu se llama, el abismo del origen, supongo. Para crear una civilización, como centro del mundo, tuvo que darle un nombre. Wala. En el abismo del origen, que era el mundo espiritual de la gran botella de vidrio, innumerables especies se reproducían en una vasta tierra. Las especies aquí son las que traje. Aunque no me reproduje intencionalmente, el hecho de que puedan crecer cerca de mi cuerpo, evolucionar y adaptarse significa que tienen aterradoras habilidades mágicas contaminantes. Sus ojos estaban tranquilos mientras miraba el desarrollo de toda la tierra espiritual. Todos ellos son monstruos naturales que han sido contaminados espiritualmente por mí. Walalalalala. Estas criaturas no se dieron cuenta de que estaban muertas y todavía se reproducían en el mundo del alma. Sus cuerpos emitieron un aura demoníaca brutal. Pronto, toda la tierra se volvió gradualmente negra, como si fuera un abismo. Allí vivían todo tipo de monstruos retorciéndose. Estaban luchando. Brutal, combativa y sangrienta. En menos de unos años, estalló la primera guerra en el abismo. Fue una batalla aterradora entre un grupo de gusanos negros y un grupo de mantis religiosa negra. El líder del gusano de las profundidades era un gusano madre gordo, y la mantis mágica era una líder mantis mutante alta. Los dos bandos comenzaron una batalla que duró 7 años. Y toda la tierra quedó manchada de sangre. La raza mágica mantis se movió rápidamente. Aunque eran pocos, nacieron para ser asesinos. Todo el gusano negro estaba en peligro. No importa qué tan rápido se reprodujeran, su fuerza general era demasiado débil. Bajo el cielo negro como boca de lobo. En la cueva. Anuncios de Put Future. Vaya, vaya, vaya. El líder de la lombriz madre del gusano de las profundidades rugió y murmuró al suelo. Ante el desastre, se enfrentó a una enorme elección racial. Podría optar por asesinar al líder de la raza diabólica mantis o escapar por completo. Estaba extremadamente indeciso en lo que respecta al destino de su raza. Está comenzando, el nodo del universo del alma. La división del destino, también conocida como división del alma. Medusa se paró en un lugar alto y miró la escena con gran interés. Este insecto reina abisal está dudando, pero es natural. Es una cuestión de vida o muerte, por lo que es inevitable que dude. En ese caso, dejemos que la historia se divida desde aquí hasta el primer nodo. Ella sonrió y levantó las manos en alto. Auge. El mundo empezó a dividirse. Wala. XT. En la sala de estudio. Shuzi vio los tentáculos del cabello de Medusa moverse a través de las tuberías en la estantería rectangular al lado de la botella grande, y de repente aparecieron dos botellas pequeñas en la estantería. Medusa todavía lo entiende con solo una pista, y ha comenzado a aparecer un universo sucursal. Después de todo, el espacio que él le había dado era solo la botella de vidrio para que ella viviera y la estantería al lado de la botella del universo paralelo. Aunque se llamaba botella pequeña, ya no se podía llamar botella. En cambio, eran dos hermosos diamantes de cristal del tamaño de un quilate, colocados silenciosamente en el estante superior de la estantería. Los dos exquisitos diamantes se unieron como una pared de cristal. Medusa ya había convertido la botella de vidrio con núcleo mágico en parte de la organización del dios maligno y la había convertido en su propia célula, para que pudiera producir naturalmente células de botella pequeña. Estas son las dos primeras paredes de cristal. ¿Pero qué pasa con las dos botellas? El rostro de Shuzi se oscureció. ¿Cómo llegó a ser un diamante tan pequeño? Sin embargo, era demasiado vago para preocuparse por eso. Después de todo, los planes no podían seguir el ritmo de los cambios y él no lo hacía él mismo. La deducción de Medusa sobre esta estructura era naturalmente más adecuada. ¿Realmente está empezando a dividirse y crear un universo paralelo? Shuzi pareció curioso y tomó la lupa. Se paró frente a la estantería, bajó la cabeza y amplió los dos diamantes para observar la estructura interna. La elección del nodo histórico, un mundo de pared de cristal es el universo al que el insecto reina abisal eligió escapar, y el otro es el universo que el insecto reina abisal eligió luchar con su vida en juego. Los dos mundos habían iniciado un proceso diferente. Este no era el futuro de una línea de mundo virtual calculada, sino un mundo de almas paralelo real.
Si esta situación continúa y el multiverso continúa dividiéndose, el futuro será como una burbuja y una pared de cristal. Los diamantes se apilarán juntos y serán hermosos diamantes grandes. ¿Y por qué habría criaturas idénticas en dos mundos? Podría ser que sus almas realmente pudieran dividirse. Dividido en dos y arrojado a dos mundos, convirtiéndose en otro él en un universo paralelo. Era realmente. Las comisuras de la boca de Shuzi se curvaron en una sonrisa. Medusa es muy inteligente. Ella entendió lo que quise decir en un instante. Es porque es el universo espiritual el que separa la marca de la verdadera fuente del alma. El alma de un ser humano estaba compuesta principalmente de energía del alma. Una pequeña parte era el núcleo del alma, que también era la marca del alma o la verdadera fuente del alma. Dividir el alma era una tarea sencilla para el dios demonio Origen, que era bueno jugando con las almas. Incluso podría establecer los parámetros de reglas mundiales de todo el mundo del alma y hacerlo naturalmente. En determinadas circunstancias, podría dividir su universo. Además, para empezar, este era un tipo de camino de cultivo de noveno rango. Un alma tipo 9 podría dividir el alma de una persona en 100 billones de pedazos y fusionarlos en 100 billones de células, transformándolas en un ser trascendente. Este era el principio detrás de esto. En realidad, la esencia de su alma se había dividido. Fue una buena idea. Anuncios de Put Future. Fue como el corte de 3 cuerpos de Shuzi. ¿Pero cuál fue el problema? Hubo 2 puntos. Primero, a medida que los universos paralelos continuaran dividiéndose, los defectos en la verdadera fuente del alma serían llenados por otra energía y materia del alma ordinarias. Sin embargo, la propia conciencia del alma continuaría debilitándose hasta que ya no fuera la propia alma. Era como si los hubieran desmontado en algunas partes y cultivados por separado. Los hermanos eran originalmente uno, pero después de que se separaron, era probable que no pudieran regresar. Todos quedaron discapacitados. Si el alma estuviera incompleta, la fuerza de combate naturalmente sería débil. Al mismo tiempo, la forma de un alma remanente aumentaría en gran medida la dificultad de pasar al siguiente reino. Sin embargo, no importaba en términos de fuerza de combate. El mundo entero estaba lleno de personas discapacitadas. No habría ningún daño si no hubiera comparación. Uno no descubriría esto a menos que se convirtiera en un experto aterrador de primer nivel. Si el mundo entero estuviera lleno de personas con discapacidad, nadie se consideraría discapacitado. Si nunca hubieran visto un alma completa, pensarían que su alma estaba completa. En cuanto a dividirse demasiado y perderse, no importó. Después de todo, cuantos más universos paralelos hubiera, más diferentes serían sus personalidades de su universo original. Incluso se podría explicar perfectamente que sus personalidades fueran completamente diferentes. El multiverso. ¿No era normal que hubiera personalidades diferentes entre tantos de ellos? Además, ¿cuántos nodos del destino y universos paralelos se podrían experimentar en 1000 años? En primer lugar, no habría muchas divisiones, por lo que el impacto real sería mucho, mucho menor. El segundo punto. No pudo avanzar hasta el 9º paso porque su alma estaba incompleta. Por supuesto, un mundo de nivel 9. Fue demasiado largo, mucho más allá de lo que podía imaginar ahora. Quizás, para una existencia antigua en ese nivel, la única forma de entrar en el camino del rango 9 es cruzar universos paralelos y encontrarme en cada universo. Seré un estudiante, un arcanista, un hechicero, un mendigo, solo cuando todos ellos se fusionen uno se convertirá en el verdadero yo y podrá abrirse paso, convirtiéndose en el único dios verdadero del mundo de rango 9 que puede cruzar el multiverso. Integra y elimina todo el multiverso y tu propio espacio-tiempo paralelo. Solo logrando la unificación del verdadero yo podrás trascender completamente. Shuzi se rió. El único yo verdadero en el universo. Solo hay un yo en todo el multiverso, esta configuración es genial. Siguió pensando, y cuanto más pensaba, más factible le parecía. Si los dos universos se vuelven expertos y ambos son muy poderosos, ninguno de los dos se someterá al otro y ambos quieren fusionarse y tragarse al otro para convertirse en su verdadero yo, será aún más interesante. Esa escena fue muy emocionante con solo pensarla. En cuanto a cuando se convirtió en una existencia suprema en este mundo y poseyó la capacidad de cruzar el multiverso, ¿qué pasaría si su otro yo en otro universo paralelo hubiera muerto hace mucho tiempo? Iba a encontrar el abismo de los orígenes, donde estaba el dios demoníaco de los orígenes. Allí, habrá una esencia del alma por excelencia de tu universo paralelo que la contendrá, y tendrás que pagar un precio enorme para intercambiarla. A menos que todos ustedes en los universos paralelos mueran, el dios demoníaco de origen no devorará completamente su alma.
De hecho, en opinión de Shuzi, la teoría del multiverso era el mejor atajo para llegar al nivel 9. ¿Por qué fue un atajo? En los primeros 8 reinos, la velocidad de cultivo se reduciría considerablemente en la forma de un alma remanente. ¿Pero qué pasa con el momento del 9º rango? En cambio, el número de avances había disminuido. Según la deducción de Shuzi, en el universo multidimensional, las potencias que se habían convertido en dioses de alto nivel de 8º grado entenderían la verdad de todo el universo. Rezarían al dios demonio Origen por un cuerpo físico real, cultivarían la unidad del alma y el cuerpo y comenzarían a recorrer el camino de los dioses de 9º grado. Era muy difícil para una persona recorrer el camino del 9º paso. ¿Pero qué pasa conmigo en 10 universos paralelos? Cada uno tiene una parte del alma. ¿Deberíamos dividirnos, tomar una 10ª parte del camino y luego luchar hasta la muerte? ¿Una gran unificación? Murmuró Shuzi. Aunque era poco ortodoxo y este tipo de método de 9º rango era un poco torcido, seguía siendo un método excelente. En teoría, podría llegar al 9º rango, pero en cuanto a la situación específica, tenía que intentarlo. Y el siguiente problema era, ¿y si descubría que su otro universo no era experto? Nutriéndolos y guiándolos en secreto para que se vuelvan más fuertes. Se estaba criando en otro universo como un cerdo. Por lo tanto, esta fue la audaz idea de Shuzi para un rango 9. Para él, la teoría del multiverso podría realmente estar de acuerdo con las leyes del universo. En la etapa inicial, la velocidad de cultivo del alma remanente era un poco más lenta, pero podría intercambiarse por la posibilidad de alcanzar el nivel 9. Esto fue simplemente un gran beneficio, una de las grandes ventajas de este mundo multiverso paralelo. Al mismo tiempo, el dios maligno del multiverso, quien devora todas las almas en el multiverso dentro de este mundo del sistema de paredes de cristal del multiverso, la propia Medusa era extremadamente gorda, pero había ganado mucho más que la tierra de la medicina mágica comiéndose la muerte de todo un profesional. De lo contrario, esta última etapa más fuerte, está tomando demasiado tiempo. En el estudio, Shuzi se humedeció los labios y miró a la Medusa con pelo de serpiente en la botella de vidrio. Estaba tocando la pared de cristal con las manos, con el rostro lleno de gratitud hacia el Creador. También estaba muy emocionada de enfrentarse a un universo paralelo. Todavía tengo que trabajar duro para engordar.